Hola, bienvenidos a nuestra primer clase de programación en C++ para nivel media superior. Igual cualquier persona que quiera meterse al mundo de la programación en C++ puede tomar el siguiente curso. Como introducción tenemos que las librerías siempre van a estar mostradas por un gato que tenemos aquí en la librería IncludeIOStream. Esta librería nos pone a disposición los siguientes objetos, que es el cin, el cout. El cin sirve para las entradas y el cout para la salida. Posiblemente ustedes se pregunten, pues, ¿a qué se refiere con entradas? ¿A qué se refiere con salida de datos? Más adelante, mediante un ejemplo, les mostraré cómo se utilizan esos, porque si ustedes quieren aprender, es mejor ponerlo en práctica. Esta librería también nos pone a disposición los objetos CLog y CR. Estos no los vamos a utilizar por el momento. Aquí les dejo un link en el cual ustedes pueden compilar los programas que vayamos haciendo en caso de que ustedes no cuenten con C++ instalado. Ok, el siguiente código que vamos a hacer es el Hola Mundo. Todos los programadores, a cualquier programador que ustedes le pregunten cuál fue el primer programa que hicieron, en cualquier lenguaje que ustedes quieran aprender, siempre va a ser el Hola Mundo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir irnos metiendo en esto de la lógica que llevan los lenguajes. Ok, aquí de rápido, tenemos el IncludeIOStream, que como dijimos arriba es nuestra librería. El using namespace, el inMain, el code y el return. Ustedes van a decir, pues, ¿eso qué, no? Vamos a irlo desglosando, punto por punto, y al final lo vamos a pasar a la consola. Ok, aquí tenemos el IncludeIOStream, que como ya les dije, son nuestras librerías. Todas las librerías ustedes las van a identificar porque siempre al inicio llevan el gato y el include. Cada librería les va a permitir tener diferentes objetos. Nosotros aquí, como es algo básico, les voy a poner nada más esta librería que nos permite los objetos del cin, cout. El using namespace std. Todos los elementos del movedor de librería de C++ se declaran dentro de lo que se denomina un espacio de nombres. Si ustedes no ponen este using namespace, lo van a tener que poner cada vez que quieran meter datos en el programa, lo cual podría ser un poco más complejo. Entonces se recomienda que siempre sigan al inicio este tipo de, que siempre pongan al inicio el using namespace. Ahorita les voy a enseñar las dos maneras y ustedes van a ver que pues es más complejo si no lo ponen. Tenemos el int main. Esta línea corresponde al comienzo de la función principal. Siempre el main va a decir que es nuestra función principal y va a ser la primera que el programa va a ejecutar. Todo lo que esté dentro del main es lo primero que se va a ejecutar. Así que siempre tenemos que tener en main. El code, como lo mencioné arriba, es para mostrar datos. ¿Ok? La N que está en azul es para dar un enter dentro de un texto. El texto siempre va a ir entre comillas y siempre cuando termine en una línea siempre va punto y coma. Y el return 0, el cual nos indica que nuestro código se ejecutó sin ningún problema. ¿Ok? Ahora vamos a ver el código en acción. Yo aquí tengo abierto ya mi compilador del link que les di. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra librería. Estos slash significan que son comentarios. Siempre, todo lo que pongan así va a ser un comentario. Yo les digo que conforme vayan haciendo sus códigos, siempre los comenten. Ok, tenemos el using namespace. Si se fijan, siempre es librería y luego el using namespace std. Así, siempre. Luego declaramos nuestro main, que es nuestra función principal. Y vamos a crear el hola mundo. Entonces, sí, out. Y como pueden ver aquí, les sale una sugerencia de cómo lo pueden usar. Aquí si se dan cuenta dice std code.
¿Por qué sale así? En caso de que ustedes no declaren el namespace al inicio, cada vez que quieran usar un code lo van a tener que declarar de esta manera. Y pues como les digo, esto es más complejo. Entonces siempre les recomiendo que al inicio vaya a su librería y luego el using namespace. Bien, como nosotros ya declaramos nuestro namespace, nada más vamos a poner code menos menos, abrimos paréntesis y ponemos hola mundo. Como ya terminamos la línea punto y coma, return 0, ¿ok? Le damos ejecutar. Y como pueden ver, nos está mostrando nuestro hola mundo. Y aquí nos está mostrando este 0 que estamos retornando. Bien, ahora, lo que les decía de la N. Si ustedes quieren ponerle un espacio, miren. Vean cómo va a cambiar el código. Si se dan cuenta, ya le dio un enter. Lo tenemos en 2 líneas. Hola mundo, ¿ok? Esto es para muestra mensajes de salida en la pantalla. Ahora ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo utilizó el sim? Pues vamos para allá. No se desesperen, vamos paso a paso. Segunda forma de hacer nuestro hola mundo. Como les comentaba anteriormente, si no declaramos el namespace std, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera, como se muestra en la ilustración. Tenemos nuestro int main, que es nuestra función principal, y dentro de ella tenemos el std_cout, que como dijimos es para que imprima un mensaje en la pantalla, y el std_sin.get, que es para leer lo que estamos pues la entrada del teclado, más que nada. El get, así como significa en inglés, el get es obtener y el sin, como dijimos, es para mostrar. Ustedes van a decir, pues no entiendo. No se preocupen, vamos a ir a la práctica y van a ver que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el código que les mostré anteriormente en la imagen y si lo ejecutamos, se van a dar cuenta que muestra exactamente lo mismo, el hola mundo. Nada más que este para mí es un poco más complejo, pero al final de cuentas ustedes deciden cuál código van a utilizar. ¿Notaron la diferencia entre los códigos? Como ya vimos, ambos códigos ejecutan lo mismo, un hola mundo. La diferencia radica en que uno tiene declarado el namespace std al inicio y el otro no se le declaró, por consiguiente cada objeto va a un std. Como recordamos, al inicio se mencionaron los objetos que vienen siendo cout y cin. Y como les digo, ya depende de ustedes de cuál manera quieran. Si quieren declarar al inicio el namespace, que es la que yo recomiendo, o si lo quieren ir declarando en cada uno de los objetos que utilicen. Declaración de variables. Los tipos elementales definidos en C++ son el char, el short, el int y el long, que representan enteros de distintos tamaños, que están en 8 bits. Son enteros de 8 bits. El float, el double y el long double representarán números reales. Para declarar variables de un tipo determinado, escribimos el nombre del tipo seguido de la variable. Por ejemplo, int a wd char c. El int nos indica que la variable a declarar es un entero y la letra a es la cual recibirá el valor que le asignemos. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro con el int. Aquí tenemos lo que nos va a hacer este programa es que nada más nos va a mostrar en pantalla el número que nosotros ingresemos. Tenemos nuestra variable int a y num. Como podemos ver, aquí te estamos declarando dos variables enteras. Tenemos nuestro cout, como vimos, es para que muestre un mensaje en pantalla. El sin es
para que entre. Y si se fijan, el sin tiene estos de suma, digo de mayor y estos de menor. Nunca se les olvide, si out es menos menos, sin es más más. Vamos a llevarlo a la práctica para que les quede más claro. Aquí estamos declarando dos variables, como ya los mencionamos, pero no se preocupen, o sea, yo sé que hasta aquí posiblemente no estén entendiendo nada, pero lo vamos a compilar este código y ustedes también váyanlo haciendo para que les quede más claro. Ok, aquí lo tenemos. Como ya dijimos, esta es nuestra función principal. Aquí estamos declarando dos variables, que es a y num. Aquí el cout nos va a mostrar en pantalla un mensaje. El sin, aquí como, miren, lo que les digo es estos. Aquí si se fijan son diferentes. Bien, aquí vamos a utilizar nuestra primer variable que es a. Cuando nosotros ingresemos nuestro número, por ejemplo, nosotros ingresamos el número 12, ¿ok? Entonces, el número 12 va a estar guardado en la variable a, ¿ok? Y aquí lo único que estamos haciendo es de que a la variable num le estamos diciendo que tome el valor de a. Y aquí nada más vamos a mostrar un mensaje en pantalla que viene siendo num. Y como ya lo dijimos, num contiene el número que nosotros ingresamos. Si nosotros lo ejecutamos, va a entrar primero al cout que dice ingrese un número. Como podemos ver, aquí nos dice ingrese un número. Nosotros ingresamos el número 12. Entonces ya nos muestra, si se fijan, usted ingresó el siguiente número, 12. ¿Ok? Ejemplo 2 con variables. Como podemos ver en el siguiente código, estamos utilizando una variable char, la cual nos permite ingresar texto, a diferencia de la variable int, que solo nos permite ingresar números enteros. La variable double nos permite ingresar números como el 5.25, por ejemplo. ¿Ok? Este ejemplo, como ya lo mencioné, vamos a usar el char para ingresar un nombre. El número 80 que se encuentra dentro de los corchetes indica el largo que va a tener. Nosotros no vamos a poder ingresar un nombre que sea mayor a 80 caracteres. Y lo demás, pues ya lo hemos estado viendo, que es el code, que es para mostrar el mensaje en pantalla, y el sim para recibirlo. ¿Ok? Vamos a llevar este ejercicio a la práctica directamente, no vamos a desglosar este código porque a esas alturas ustedes ya deberían de comprender la lógica de esto, ¿ok? Bien, aquí tenemos ya nuestro programa. Como vemos, tenemos nuestro int, que es nuestra función principal. Aquí tenemos el char, que permite ok, como ya lo indiqué, este 80 indica que nuestro nombre que ingresemos o el texto que ingresemos no puede ser mayor a 80 caracteres. Si ustedes se llaman, no sé, Panfilo Filomeno, de la Rosa Guadalupe y tiene 96 caracteres su nombre, no lo van a poder ingresar. ¿Ok?
Aquí tenemos nuestro code que nos va a mostrar el mensaje en pantalla. Y el sin, ¿qué recibe el sin? El sin recibe nuestra variable nombre, la cual estamos declarando al inicio. Ok. Aquí vamos a mostrar en pantalla el siguiente mensaje, hola, más nuestra variable nombre. ¿Ok? Y este sin get es lo que le está indicando que nosotros vamos a obtener la variable que tiene sin. Si lo ejecutamos, aquí ingresamos nuestro nombre y como pueden ver nos muestra hola Carolina. Carolina está guardado dentro de esta variable nombre que la estamos juntando aquí mediante estos símbolos. Lo podemos mostrar también de la siguiente manera. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo podemos mostrar así. Y quitamos esto porque ya no es necesario. Y como pueden ver, nos muestra exactamente lo mismo. Si nos vamos a nuestro ejercicio anterior, donde queríamos mostrar nada más el número que ingresábamos, aquí tenemos este code que lo podemos eliminar y agregarlo acá con los símbolos. Y como ven, muestra exactamente lo mismo. Ustedes deciden si lo ponen así, aquí mismo, o si lo quieren poner abajo, como acá. Nada más tienen que recordar que la línea que quitamos, que es el sin get, si se fijan por sí solo no nos trae nada. Necesitamos ponerle y ya está. Pero ahorita para estos ejercicios realmente no se necesita tanto el sin get. Más adelante, conforme vayamos viendo ejercicios más complejos, pues sí, vamos a ver el por qué existe esa función. Pero por el momento, con esto, con que entiendan esto, es más que suficiente. De tarea, les voy a dejar el siguiente ejercicio. Realiza un programa que te permita sumar dos números enteros. El usuario ingresará el número 1 y número 2. Al final mostrará la suma de estos números. Este ejercicio, la manera en la que se resuelve va a estar dentro de las diapositivas, pero por favor les pido que ustedes realicen el ejercicio, traten de realizar el ejercicio por ustedes mismos y en caso de que no les salga, pues entonces ya pueden ver la solución. Nada más que cuando vean las respuestas traten de entender la lógica. Si ustedes no pueden hacer este ejercicio y ven la manera en la que se hizo, traten de hacerlo ahora con una resta, ¿ok? Porque esto que les acabo de explicar lo tienen que entender, si no, después cuando veamos el if, se les va a hacer complicado. Bueno, con esto me despido, muchachos. Los veo en la siguiente clase.